Bienvenidos mis amables amigos y hermanos a una noche más de discipulado. Estamos en la recta final del mes de noviembre del año 2020 y damos gracias a Dios por todas las buenas y malas experiencias que hemos tenido. El día de hoy quiero pedirle que vaya conmigo a un profeta menor llamado Oseas en su capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Y quiero hablar el día de hoy de el error de todo pecador. El error de todo pecador. Como todos bien sabemos, la palabra pecado significa errar al blanco. O sea, podríamos traducir el título de esta predicación como el error del equivocado. En este pasaje, la palabra del Señor a través del profeta Oseas nos habla que los pecados de Efraín provocan la ira de Jehová sobre ellos. A lo largo del capítulo 13 se ocupa la figura de un león cuando Dios mismo dice que lo destruiría a consecuencia de la dureza de su corazón. Pero lo que quiero que meditemos el día de hoy es el error que muchos cometemos al estar equivocados y estando equivocados no admitirlo delante de la presencia de Dios. Es por ello que vamos a leer Oseas capítulo 13 versículos del 1 en adelante y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arroja la era y como el humo que sale de la chimenea. Oremos al Señor. Padre, buen Dios, perdona nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, nuestro mal vocabulario, nuestras malas intenciones. El día de hoy queremos enmendar y entender los propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Hoy suplicamos que el profeta Oseas pueda hablar a nuestros corazones a través de este pasaje que habla de la destrucción de Efraín por la necedad que hubo en su corazón. Ayúdame, Señor, a llegar al corazón del necesitado como al propio, para poder entender que necesitamos tener un encuentro contigo. Gracias te damos hasta el día de hoy por tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos y hermanos, Oseas capítulo 13 nos habla con toda claridad de un versículo que pocas personas están poniendo atención. La palabra del Señor, la Biblia, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En este pasaje, capítulo 13 de Oseas, habla de la destrucción total de Efraín a consecuencia de sus pecados. Y nos está narrando y nos dice que fueron tras ídolos. Y no solo eso, con su plata y con su oro edificaron otros ídolos. Y esta traducción, para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, habla que hubo hasta casi sacrificios humanos. En pocas palabras, derramaron sus vidas en busca de un Dios que no era el Dios que los había librado, que no era el Dios que los amaba, que no era el Dios que los buscaba, y hoy estaban pagando las consecuencias. En primer lugar, podemos decir que cuando uno ha cometido un error o un pecado, no podemos hacernos los desentendidos. La palabra del Señor nos habla con toda claridad. La palabra del Señor nos confronta con toda claridad y hacernos los desentendidos a los errores, a las faltas o a los pecados que cometemos no hace más que confirmar el juicio de Dios sobre nosotros. Quiero comenzar contándoles que esta semana tuve el privilegio de reencontrarnos con un viejo colaborador. Por cierto, nos encontramos a través de redes sociales. En el momento que nos escribimos, él fue extremadamente amable saludando y dije, pues qué bueno, yo mañana estoy en la iglesia. ¿Qué te parece? Le digo, si nos sentamos y platicamos un poco de cómo está yendo tu vida. Para mi sorpresa, queridos, después de haber perdido la relación laboral y de no habernos visto por muchos años, creí que iba a encontrar una persona mucho más cuerda, mucho más humilde, no que no lo sea. Pero al solo ver su llegada y la manera como se expresaba y la manera como él gesticulaba y la forma en que vestía, pues me quedé con mis dudas. Y dije, Señor, quizás soy yo que estoy un poco resentido, no entiendo cómo está la cosa. Terminó nuestra conversación, me tocó predicar uno de los cultos del día domingo, pero al terminar el día
3 compañeros que también pues trabajábamos en el mismo equipo se me acercan y me dicen: hey pastor, vimos al colaborador fulano, ¿qué tal? ¿Y qué tal está? Le digo: ¿cómo lo vieron? Y todo el mundo me dijo lo mismo. No, ahí estuvo diciendo que usted no le llegó a la oferta de lo que él quiere ganar. Y le digo: hermanos, yo en ningún momento le podría ofrecer trabajo a una persona que no quiere entender que no ha entendido. Que no quiere entender que no ha entendido. Una de las cosas más difíciles es la dureza del corazón. Y la dureza del corazón muchas veces viene de parte de Dios. Te lo voy a probar. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el mismo momento que está el éxodo, la salida de Egipto, que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Y Dios se iba a glorificar en Moisés, mostrándole su apoyo, pero se iba a glorificar también en Faraón, haciéndolo durísimo para que pagase el precio de su necedad. Un corazón endurecido no siempre es producto de una herida. Un corazón endurecido puede ser producto de nuestra propia necedad y un vendaje, un regalo de Dios para que entiendas la lección. La palabra del Señor en Joel capítulo 2 versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y dice la palabra que Él se duele del castigo que nos da. Lo primero que la palabra me dice en Joel es que el error más grande es hacernos los desentendidos cuando sabemos que hay cosas que arreglar, cuando sabemos que hay deudas que pagar. Estábamos en una consejería queriendo ayudar a una persona a salir de sus problemas financieros. Con ayudar no me refiero que nosotros íbamos a cancelar sus deudas, todo lo contrario. Queríamos ayudarle a reordenar. Pero el problema es que a la hora de confrontar y analizar lo que estaba pasando, el problema no era la deuda, el problema era la mentira. Entonces, al leer el caso y ver cómo el caso iba, nos damos cuenta que esta persona no se le puede ayudar porque siempre está mintiendo. A tal grado que en ese momento se le dijo: bueno, ¿por qué no hacemos cuentas de las cosas que usted adeuda? Y dice: sí, esto es lo que yo tengo. Va, entonces vamos a hacer este planteamiento, usted va a ir al banco, va a arreglar esto, va a pedir este extra financiamiento, va a cortar esta... Y al final de toda la charla, de una reunión de 1 hora y media probablemente, me dice: pero es que yo también tengo otra. ¿Cómo te puede ayudar el Señor en algo que tú no quieres entender? Quiero ilustrarlo de la manera más suave y no quiero ser pesado, pero quiero hacerte entender que las cosas que están mal, por lógica, jamás estarán bien. Nosotros los hombres sufrimos por nuestro carácter o por nuestra arrogancia o por nuestra soberbia. Tal vez dirán las mujeres: ustedes sufren por su indiferencia. Pero jamás lo que está mal va a estar bien. Cuando delegas tus responsabilidades, cuando no cumples el rol que ahora tienes, no lo tenías, pero ahora ya lo tienes. Sufres por la indiferencia, por lo desentendido. A todo mundo responsabilizas, menos a ti mismo, de las cosas que te están sucediendo. Aquellos que les cuesta llevar una dieta alimenticia, aquellos que les cuesta llevar una dieta clara, siempre estamos culpando que fulano cumplió años, que la mami le cocina todo frito, que en la casa nunca hay esto. Pero la responsabilidad no es ni de tu mujer, ni de tus amigos, ni de nadie más, sino tuya. El decir: este es el cuerpo del Espíritu Santo, mi cuerpo, y voy a cuidarlo como tal. Por lo tanto, una de las cosas que enciende la ira de Dios, enciende el enojo de Dios y con ello los juicios de Dios, es el hacernos los desentendidos cuando sabemos y conocemos que hay algo por arreglar. Esta noche probablemente alguien ha llegado a su casa y ha llegado de una manera indiferente, arrogante, altanera, con ojos altivos. Y creemos que por guardar silencio, el problema que estamos viviendo mañana va a estar resuelto. No. La palabra cuántas veces nos invita a confesar nuestros pecados, cuántas veces la Biblia nos invita a ponernos a cuentas con Dios,
¿Cuántas veces la palabra del Señor nos invita a ponernos a cuenta con nuestros hermanos? Entonces, Efraín, citado en Oseas capítulo 13, está encendiendo la ira de Dios y el enojo de Dios, y aquí dice que será destruido para siempre por ese desentendimiento que había, que el pueblo no podía servir a dos señores. No se puede servir a Dios y servir también al diablo. No se puede hacer amigo del mundo y ser amigo de Dios. El día de hoy te invito a que no te hagas el desentendido en ese uñero que tienes, en ese problema de salud que tienes, en ese problema financiero que tienes, porque al final, cuando nos hacemos los desentendidos, pareciera que quien falló es Dios. Y Dios nunca nos ha fallado. Dios ha estado siempre dispuesto. Pero nuestra manera de lidiar con los problemas y hacernos como que no pasa absolutamente nada, el no querer hablar con nadie o creer que cortarle el habla a alguien arregla el problema, complica las cosas. El guardar silencio ante los hombres y ante Dios no resuelve nada. A ver, dígalo conmigo ya en la casa, por favor. El guardar silencio ante los hombres y ante Dios no resuelve nada. Hay un problema que existe. Hay una infidelidad, hay una falta de perdón, hay una herida que estás llevando en tu corazón que no te permite entender las cosas. Una de las cosas más peligrosas que una persona puede hacer es vivir con una herida abierta. Cuando usted va a un hospital, cuando usted está en la casa y lo están tratando de curar y le han pegado unas puntaditas para cerrar esas heridas, el propósito es que esa herida cerrada tenga menos probabilidades de infestarse o de infectarse. Pero si esa herida está abierta, pareciera que una gota de limón, aunque sea una gota de agua, está ahí para dañarme. Pareciera que cada palabra que el otro dice la dijo en mi contra. Pareciera que cada actitud que el otro tiene está atentando contra mi integridad, cuando realmente no es así. El problema es que estás caminando con la herida abierta. El día de hoy quiero invitarte a que no te hagas el desentendido ante estos problemas. Recuerdo que cuando comenzaba a predicar en la iglesia, les compartía el testimonio de uno de los hermanos de mi madre. Su nombre fue Guillermo. Yo no tuve el privilegio de conocerlo. Y no tuve el privilegio de conocerlo porque él perdió la vida a consecuencia de una gangrena. Resulta ser, como se los he contado con anterioridad, que se le había prohibido estar utilizando y tocando cosas en casa, especialmente en Navidad, cuando en El Salvador antes se comercializaba la pólvora sin límite alguno. Ahora tenemos ciertos límites o limitantes de que los morteros de tal número y tal número no se pueden vender, o las palometas o los chespiritos, todas esas cosas que conocimos los viejos. Pero el tío, según me cuenta la historia, mamá desobedeció a su padre, y después que hubo tomado fuego y hubo reventado esa pólvora cerca de una de sus piernas, causándole una llaga, una herida tremenda. Esa llaga y esa herida terminaron infectándose mucho más, y eso terminó afectando mayormente su cuerpo a tal grado que cortaron una de sus piernas, y esa gangrena no se detuvo y se le fue a todo el cuerpo, y al final él murió. ¿Sabes qué sucedió? Se hizo el desentendido. Creyó que ese bultito que sentías en tu pecho, señorita, creyó que esa manchita que había aparecido en tu rostro, caballero, creyó que ese abultamiento que tienes en algún tipo de absceso, o que el examen anual, qué sé yo, que tienes que hacerte por la edad que ahora tienes o tenemos, no es necesario. Y el Señor te está recordando que es necesario que te estés chequeando a diario para ver cómo estás. Una de las preguntas principales de Dios hacia su propia creación en el Génesis fue: Adán, ¿dónde estás tú? Siempre el Señor interesado en que no nos hagamos los desentendidos. Yo me pregunto, si la presencia de Dios no aparece a Adán en el huerto del Edén, ¿hubiese Adán buscado a Jesús? ¿Hubiese Adán buscado a Dios? ¿Hubiese Adán buscado a su Espíritu Santo? ¿Hubiese Adán tenido la confianza de hablarle a Jehová, al Eterno, para usted que es teólogo, y le hubiera dicho: oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que separaste las aguas del mar, mira cómo estoy? ¿O hubiese Adán optado por quedarse callado? ¿Sabe qué es lo bueno? Que nosotros que estamos en esta nueva dispensación de la gracia, nosotros tenemos 3 personas a quien clamar: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Y si le tienes miedo al Padre porque es muy estricto y porque es el Dios creador de todas las cosas. Si le tienes temor a Jesús porque sus enseñanzas eran demasiado directas. Siempre tienes a un Espíritu Santo que te escucha y te redarguye y te ayuda a comunicarte con Dios para que puedas tener paz en tu vida. Ahora te pregunto, ¿estás entendiendo por qué están sucediendo las cosas a tu alrededor? ¿Estás entendiendo por qué aparentemente todo está mal? ¿Estás entendiendo por qué se complica lo sencillo? Probablemente es porque Dios está captando tu atención y te está diciendo que no nos podemos hacer los desentendidos ante estos problemas que están gobernando nuestras vidas. Te he dicho en los últimos minutos que es importante que no andes caminando por ahí con una herida abierta. Y quiero ser más claro todavía. Muchas de esas heridas no te las hizo nadie, te las hiciste tú mismo. ¿Sabías que ese zapato te apretaba? ¿Sabías que ese par de tacones te complicaban tus piernas o tobillos? ¿Sabías que ese par de cosas que te ibas a poner te iban a causar molestia? Y aún sabedor de esto, lo hicimos. Y con el pasar del tiempo, efectivamente sucedió lo que todos sabíamos que iba a suceder. Llegó el dolor, llegó la molestia, llegó la herida, llegó la llaga y con ello llegó la infección. Yo te recomiendo el día de hoy, si tienes pleito con alguna persona, si tienes algún punto de honor que no se ha tocado, tómate el tiempo y platica con esa persona. No te vayas a la cama haciéndote el indiferente. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Por eso la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que esa infección que se ha producido en esa herida pueda llegar hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta tu corazón, hasta tu alma, porque pueda que esas cosas que tú crees que se dijeron, nunca nadie las dijo. Simplemente las escuchaste de un rumor, las escuchaste de una persona que quería hacerte daño y aparentemente lo ha logrado. Esta semana anterior platicaba con una persona, no es una consejería, era una plática de amigos. Y le digo, ¿qué pasó con fulano y tal? Ah, no, me dijo, yo ya no lo veo. ¿Y por qué no lo estás viendo? ¿Por qué no estás platicando? Ah, me dijo, son cosas que pasan. Me dijo, fíjate que un día yo hice un pedido de unos repuestos y a la hora que me trajo el repuesto me había cobrado no sé qué cosa de más. Pero digo, tú le preguntaste, tú platicaste con él, ¿te consta lo que...? No, a mí me dijeron, ¿por qué no le llamas? ¿Por qué el día de hoy no abandonas ese rol de desentendido, que es lo que hizo que la ira de Dios se encendiera para con Efraín? Voy a la Biblia. Oseas capítulo 13, versículos del 1 en adelante dicen, voy a leer al número 2. Y ahora añadieron a su pecado. ¿Cómo añadimos a nuestro pecado? Haciéndonos los indiferentes, los desentendidos. Número 2, no escuchando el consejo de Dios. Hay un dicho que dice por aquí que el que escucha consejo llega a viejo. ¿Cuántas personas te han querido ayudar? ¿Cuántas personas te han dicho, mira hijo, mira fulano, mira fulana, si vas por esa línea, vas camino al fracaso? ¿Cuántas personas te han recomendado y te han dicho que debes de bajarle 3 rayitas al carácter? ¿Vas a esperar que alguien te humille? ¿Vas a esperar ser golpeado por alguien? ¿Vas a esperar ser despedido de tu trabajo para entender que estás cometiendo errores? ¿Vas a esperar ser traicionado por tu pareja para saber que eres demasiado grosero o grosera para con ellos? ¿Vas a seguir en este mundo de cero compañía porque yo no necesito, simplemente porque te haces el desentendido y no escuchas consejo? La palabra del Señor en Oseas capítulo 14 versículo 1 tiene una invitación preciosa. Dice Oseas, que es un profeta menor, oye Israel, oye a Jehová tu Dios, porque en tu pecado has caído. Es lo primero que le dice. Vuelve Israel, oye lo que te estoy diciendo. No, si es que la vida no es que no sirva. No, si es que no es que el 2020 trajo muchas cosas. Es que las decisiones que estamos tomando en este año probablemente no sean las mejores. El día de hoy quiero hablarte del error del pecador. Y el error del pecador es que cuando ha sido sorprendido, en lugar de arrepentirse, se enoja con su mismo creador. Amigos y hermanos, en esta noche de discipulados, volvamos en amistad con Dios. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos,
Vamos a ver cómo enmendar los errores de un pecador. No nos cambies, hay mucho más de Dios para ti. Ya volvemos. Este y todos los jueves no debes perderte Noche de Discipulado, con la mejor enseñanza basada en la palabra de Dios. Conéctate a la Iglesia del Aire, Taber TV, Radio Bautista y en nuestras plataformas digitales YouTube Live, Facebook Live y en el www.tabernaculo.net. Ahora más cerca que nunca. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche hemos tenido una charla maravillosa sobre un texto de Oseas capítulo 13 que nos habla de la destrucción total de Efraín por ciertas cosas que habían hecho. La palabra del Señor en Oseas capítulo 13, versículo 2 nos decía: y ahora añadieron a su pecado. Lo primero que hicimos fue hacernos los desentendidos. Creemos que el problema son los demás y no nosotros. En segundo lugar, lo que hacemos es no escuchar consejo. Y por eso citamos Oseas capítulo 14, versículo 1, que decía: vuelve, oh Israel, de Jehová, porque en tu pecado has caído. El escuchar consejo nos garantiza que vamos a tener mayor claridad de lo que está pasando. Muchos de nosotros no hemos tomado en cuenta la oración, no hemos tomado en cuenta la alabanza, no hemos tomado en cuenta la lectura bíblica como uno de los medios para salir avantes en medio de la tribulación. La palabra del Señor decía: cuando estés abatido, cuando estés en problemas, aún encarcelado, como muchos de aquellos que ofrendaron sus vidas por cada uno de nosotros hoy para tener una copia de la palabra o del evangelio, canten alabanzas. El día de hoy quiero recordarte que hacernos los desentendidos no es la respuesta, que negarnos a escuchar consejo es una necedad, y luego nosotros tenemos que conocer las responsabilidades que tenemos. La palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Con esto no quiero hablarte del accionar en cuanto a cómo lo administras, sino que tarde o temprano vamos a entregar cuentas a nuestro Creador. Y el hecho de decir: no lo supe, a mí no me lo dijeron, a mí no me advirtieron, no será una excusa válida delante de Dios. El error del pecador es no reconocer sus responsabilidades. Nuestras responsabilidades como ciudadanos de este país o del país donde usted me ve son diferentes. Como son diferentes las responsabilidades de los hijos de Dios, los cristianos. Nosotros ahora vivimos con las reglas del reino de los cielos, además de las reglas terrenales. Nosotros tenemos ciertos límites o topes en cuanto a la obediencia a las autoridades terrenales. ¿Y cuál es el límite o el tope? Cuando la ley terrenal choca con la ley de Dios. Cuando la ley terrenal choca con la palabra del Señor. Cuando la ley terrenal choca con los principios de la palabra del Señor. Les doy un ejemplo. Estando en el Congreso, en una reunión de oración con muchos pastores más, estaban celebrando el Día Nacional de Oración. Y cada 24 o 23 de noviembre se ha decretado y que este es el Día Nacional de Oración. Nosotros oramos todos los días, pero bueno, ese es el Día Nacional de Oración. Y muchos de nosotros no entendemos la efectividad que la oración tiene. Dentro de esa asamblea se está peleando por poder aprobar una ley de matrimonio con personas del mismo sexo. En segundo lugar, se está peleando por una ley y están pero cabildeando fuerte por aprobar el derecho del aborto hasta ciertos meses del no nacido. Y nosotros como cristianos sabemos que la vida se respeta desde el momento de la concepción de la criatura. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer a los congresistas o vamos a obedecer a la ley de Dios? Entonces, nuestra medida de fe topa y termina donde los principios bíblicos comienzan. Cuando nosotros hablamos de matrimonio igualitario, usted y yo sabemos que Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. En mi caso particular, yo les digo: hagan ustedes lo que quieran. Yo todo lo que les pido es que no trastoquen lo que Dios diseñó. Si usted se quiere casar con su pareja, póngale otro nombre. Parecerá algo tonto, parecerá para algunos algo ridículo y para otros algo nefasto. Pero yo no le puedo cambiar de nombre a algo que Dios nombró. La Biblia dice: varón y hembra los creó. Hermanito lindo, usted que me escucha, que es legislador de este país,
No se haga el desentendido. No me ande poniendo los grandes anuncios ahí que usted salva perros y gatos cuando anda abortando niños. No sean los golpes de pecho que nosotros trabajamos por un futuro mejor cuando usted parte y arte del asesinato de miles de cipotitos que ni siquiera han nacido y se los han sacado del vientre porque andan con una pila que dicen mi cuerpo, mi templo. Lo siento mucho, eso no dice la Biblia. Yo no pretendo que te conviertas a la fe cristiana, no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que tú y yo, tú no cristiano y yo cristiano, respetemos lo que Dios dice. Eso es algo importantísimo. Conozca sus responsabilidades. Muchos de nosotros como predicadores y como pastores no queremos meternos en estas aguas revueltas. No queremos dar la cara por el evangelio. Y dice, no, es que a mí no me mandaron a esto, yo mejor predico otra cosa. No, un momentito. Cuando la palabra te dice que no te hagas el desentendido, habla con las obras justas e injustas. Cuando la palabra dice que escuches consejo, habla para las cosas que tienes que enmendar. Y cuando la palabra dice, conoce tus responsabilidades, tu responsabilidad es poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entender que los principios cristianos no son negociables. Estaba contestando un correo de una consejería de una persona que vive fuera del país. Lamentablemente ese es el caso de muchas personas. Nos llenamos de ilusiones porque en las redes sociales vemos fotografías. Y ninguno de nosotros que maneja redes sociales ponemos fotografías de la verdad. Ponemos fotografías, sí, de lo que queremos hacer creer. Esto tiene mucho que ver con el ángulo de la fotografía, con el plano de la fotografía, con el filtro de la fotografía, con la hora en que se toma la fotografía, con los efectos que le pone la fotografía. Pero yo le garantizo que si la mitad de nosotros subimos las fotografías como realmente somos, sin los lentes de contacto de color, sin las extensiones de cabello puestos, sin la pinturita que se pone uno en la barbita o en el cabello, sin el maquillaje sobre el rostro y sin los ojos delineados, y si usted pone realmente como usted es, no va a tener todos los likes que tiene hoy. Muchos de nosotros estamos iguales. Estamos disfrazando las cosas y creemos que eso no es responsabilidad nuestra, que la iglesia solo se reúne para cantar y para leer la Biblia. No. Le he dicho que la ira de Dios se encendió contra Efraín porque Efraín estaba adorando a otros dioses. Y cuando tú te quedas callado en temas de este nivel, tú estás rindiéndole culto a ese Baal. Tú te has rendido con tus principios bíblicos ante esa influencia que no es cristiana. Lo que más me aflige de todo es que la Biblia es clara y dice todo lo que el hombre siembra cosecha. Tus decisiones de hoy van a afectar mañana. ¿Y todo por qué? En primer lugar, porque te hiciste el desentendido. En segundo lugar, porque no quisiste escuchar consejo. En tercer lugar, porque no quieres tomar tus responsabilidades. Aquí entran las disciplinas espirituales: la lectura, la oración, la alabanza, el servicio, el congregarme. Ya es tu responsabilidad. Dice la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tú y yo tomamos nuestras responsabilidades como padre, como colaborador, como pastor, como capellán, como siervo, el Señor nos respalda. Pero jamás va a aprobar Dios que ignoremos nuestras responsabilidades, que no tomemos consejo y que aparte de esto nos hagamos los indiferentes a un llamado que Dios tiene para nosotros. Es mi deseo que podamos entender que la destrucción total de Efraín se dio porque agregó a su pecado. O sea, la había regado y después de haberla regado, se hizo el desentendido. Después de haberla regado, no quiso escuchar consejo. Después de haberla regado, no quiso tomar responsabilidad, que sería el pedir perdón. Y creyó que Dios iba a quedar callado. De ninguna manera. Hoy puedo decírtelo con autoridad, que Dios tarda, pero no olvida. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, está guardado para ese momento en que tú y yo tengamos un encuentro con nuestro Padre Celestial. Es mi deseo el día de hoy
que a través del estudio de Noche Discipulado, que ha estado tan calmado y tan poco confrontativo, podamos entender que lo que Oseas está diciendo referente a Efraín nos puede suceder a nosotros. Y dice su palabra: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos. El cuarto problema no solamente es la indiferencia, no solamente es el no escuchar consejo, no solamente es el no querer ser responsables o tomar nuestras responsabilidades. El cuarto problema es querer arreglar las cosas a nuestra manera. ¿Se acuerda aquella canción de Frank Sinatra? I did it my way, lo hice a mi manera. Eso en Cristo no funciona. Tú no puedes crucificarte solo para alcanzar la gloria. Tú no puedes morir para que otros sean salvos. Tú no puedes perdonar pecados de nadie. Tú no puedes hacer buenas obras para que tus pecados sean borrados. Es un derecho absoluto solamente de Dios, quien es el autor y consumador de la fe. El día de hoy, no intentes arreglar las cosas a tu manera. Lo voy a ilustrar de esta forma. Esa persona que le dije que me había escrito, que dejé a la mitad la ilustración hace unos minutos, de otro país, me decía que le había estado yendo bastante mal con su pareja. Y que el problema que tenían era que cuando se conocieron a través de las redes sociales, esta persona no le enseñó la otra parte de su cara, sino que le dijo que era una persona que estaba sola, una persona que añoraba tener una pareja, una persona que tenía todos los recursos necesarios para mandar a traer a este hombre de El Salvador hacia el país donde viven, y que iban a pasar muy bien. Pues el amigo, a la hora de llegar a su país de destino en esta nueva relación, poco a poco fue conociendo que esta mujer, la cual había conocido solamente a través de redes sociales, que son ilusiones, tenía un problema severo de alcoholismo y un problema severo de carácter. Ahora me escribe y me dice: pastor, quiero un consejo, porque la persona con que me vine para acá me dejó con mis hijos y se ha movido para otro lugar y no quiere nada conmigo. Tengo ganas, me dice el amigo, de regresarme a El Salvador, pero estando en un país como el que ahora vivo, dice, primermundista, me es duro pensar que mis hijos van a tener otro tipo de vida. ¿Qué me recomienda usted? Amigos y hermanos, como predicador, que no soy Dios ni mucho menos su papá, solo le dije: ¿recuerda lo que la Biblia dice? ¿No os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Recuerda lo que la Biblia dice? Que nosotros no podemos vivir de ilusiones, estoy parafraseando, sino de convicciones. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted no recuerda esto, no tenemos nada que platicar, porque las decisiones que usted tomó, haciéndose el desentendido, que no conocía el texto, no escuchando el consejo de sus pastores que se lo han predicado un montón de veces, no tomando responsabilidad de su vida y la de sus hijos, se va por una ilusión, y hoy resulta que estando en ese lugar quiere arreglar las cosas a su manera. ¿Y cómo lo va a arreglar? Yo a ver hasta dónde aguanto. No, amigos, las cosas se arreglan a la manera de Dios. La palabra del Señor en Job capítulo 22 versículo 23 nos dice que hay una mejor manera de arreglar las cosas. Y la palabra dice: si te olvidares al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de ti o de tu tienda toda aflicción. La palabra me está diciendo que para arreglar las cosas, la mejor manera de hacerlo es a la manera de Cristo. Y para volverme al Señor, como pudo haber hecho Efraín en Oseas capítulo 13, lo primero que tengo es que entender lo que está pasando. Segundo, escuchar consejo para salir adelante. Tercero, tomar y reconocer mi responsabilidad en lo que está sucediendo, no culpar a todos ni a Dios. Cuarto, arreglar las cosas a la manera de Cristo. Definamos qué es arreglar las cosas a la manera de Cristo. Arreglar las cosas a la manera de Cristo es arreglarlas a través del amor, entendimiento y perdón. Amor, entendimiento y perdón. Si tú aplicas esos tres principios a cualquier problema que tengas, ya sea familiar, de pareja, de trabajo, de entendimiento, vamos a tener victoria. Dios nos amó a pesar de. Si tú amas a pesar de,
si tú perdonas a pesar de, si tú entiendes a pesar de, estarás arreglando las cosas a la manera de Cristo. Es mi deseo el día de hoy que no intentes hacerlo solo. El caballero no te está pidiendo un regalo, la señorita no te está pidiendo flores, te está pidiendo una disculpa. Te está diciendo y te está dando una ventana de tiempo para que no te hagas el desentendido, para que tomes el consejo, para que tomes tus responsabilidades y para que arregle las cosas a la manera de Cristo. ¿Qué dice ese versículo tan hermoso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es arreglar las cosas a la manera de Cristo. Pero el versículo sigue y dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces te das cuenta que la condena de Efraín vino porque había añadido a su pecado. No solo se había equivocado, sino que dice Oseas capítulo 13, versículo 2, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Ojo, versículo 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Ese es el futuro de aquellos que, habiendo escuchado una meditación como esta, se van a hacer los desentendidos, no van a tomar consejo, no van a reconocer sus responsabilidades y no querrán hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Es difícil? Sí lo es. Pero bien nos decía Job capítulo 22, versículo 23, si te volvieres al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda toda aflicción. Si tú y yo hoy decidimos actuar a la manera de Cristo, si tú y yo hoy decidimos edificar y resolver las cosas a la manera de Cristo, pronto veremos la victoria. Finalmente, permite que Dios obre. Deja que Dios lo haga a su manera. Dale tiempo al Señor. Si nos ha tomado tantos meses meternos en este lío, nos va a tomar un par de meses más salir de ello. Pero no te muevas del lugar donde Dios te tiene. No te muevas del lugar donde Dios te llamó. No renuncies a tu llamado ministerial. No creas que porque todo está mal hoy, estará mal siempre. Deja que Dios obre. Muchos cristianos solemos decir estas cosas y son verdad. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios siempre están cuando más lo necesitamos. Es por eso que la Biblia en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tres cosas. Escudriñemos nuestros caminos, busquémonos y volvámonos. Deja que Dios obre. El día de hoy, todo lo que yo he querido hacer en Noche de Discipulado es ayudarnos a entender que el peor error que un pecador puede cometer después de haberse equivocado es hacerse el desentendido. Es no querer escuchar consejo. Es no reconocer sus responsabilidades. Es el hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera y finalmente no permitir que Dios las resuelva como Él quiere que las cosas sean. Mi deseo del día de hoy es que no te suceda lo que dice Oseas capítulo 13, que seremos como el tamo que avienta la era o como el humo que sale de la chimenea por no haber querido escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amigos y hermanos, si hemos cometido un error, pidamos disculpas. Si hemos cometido un error, no te infles, no te alteres, no te enojes, no busques venganza, porque por la misma puerta que entraste para cometerlo, por la misma puedes entrar para resolverlo. No te olvides de lo que te he contado.
habiéndonos encontrado con este colaborador, una vez más le di gracias a Dios porque no es parte de este equipo de trabajo. Una vez más le di gracias a Dios que no tengo que sentarme a la mesa para oír sus necedades, porque dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Aquí termina mi disertación recordándote que a cualquier situación Jesús es la solución. El que tienes para el que oiga, vamos a orar. Padre Dios, gracias te doy por el estudio de esta noche de discipulado. Gracias por Oseas 13. Gracias porque a través de esta profecía sobre la destrucción de Efraín, hemos aprendido que nosotros debemos no hacernos los desentendidos, debemos escuchar consejo, debemos de reconocer y tomar nuestras responsabilidades, debemos resolver las cosas a la manera de Cristo y debemos permitir que Dios obre. Es mi deseo que aquellos que no te conocen puedan invitarte a sus vidas el día de hoy. Mi amigo, usted que está en casa, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, ore conmigo de la siguiente manera y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Me encantaría que busques un lugar donde congregarte. Y esta noche no te desconectes, porque en breves minutos viene nuestra administración de fe. 15 minutitos cortos, pero poderosos. Que Dios nos bendiga y nos vemos el otro jueves en Noches de Discipulado. Hasta la próxima.